Ok, muy buenos días a clase. La lección de ahora, 6.5, Study Guide and Intervention, página 32. Vamos a estar investigando condiciones que separan o nos confirman si estos paralelogramos son rombos o si son cuadros. ¿Okay? Recuerden que ayer, como habíamos investigado, había muchas similaridades entre estos dos tipos de paralelogramos. Y lo que vamos a estar mirando y estudiando ahora es cómo determinar cuando uno es un cuadro o cuando uno es solamente un rombo. ¿Okay? Aquí nos indican que hay teoremas, están inscritos ahí abajo, que nos van a poder determinar o ayudar para comprobar si esos paralelogramos son un rectángulo, un rombo o un cuadro. ¿Okay? Lo primero que vamos a investigar y lo que nos indican es que los diagonales de un paralelogramo son perpendiculares. Por lo tanto, ese paralelogramo va a ser un rombo. Entonces, lo que estamos mirando es que si los diagonales, lo que queda en interior, si aquí forman un ángulo de 90, ¿ok? Por ejemplo, en este dibujo sería el segmento aquí BD y el segmento AC. Si acaso estos son perpendiculares, entonces van a formar un ángulo de 90 y esto va a indicar de que este viene siendo un rombo. Pero recuerden que un rombo puede ser un cuadro. Entonces tendríamos que considerar más información también. ¿Ok? Pero una cosa que va a ser muy importante es cómo es que vamos a figurar si realmente son perpendiculares. Y eso nos llevaría a repasar los temas que miramos anteriormente sobre los pendientes de las líneas. Recuerden que si el pendiente de dos líneas al multiplicarlos son iguales a negativo 1, o sea que son opposite reciprocals, o sea, si tenemos, diríamos, um, un medio como el primer pendiente y el segundo pendiente sería negativo 2 entre 1, o sea que es la misma cantidad pero volteada, uno positivo y el otro negativo, esta cantidad se simplificaría a negativo 1. Si tenemos esta condición donde esto existe para los dos pendientes, estos dos van a ser perpendiculares y se usa ese símbolo que nos indica que son perpendiculares. Entonces, lo que vamos a enfocarnos para determinar si vienen siendo o no vienen siendo perpendiculares, para poder determinar si es un rombo, es esto, los pendientes. Entonces, vamos a tener que sacar y utilizar la fórmula del pendiente. ¿Ok? Vamos a continuar con, si uno de los diagonales del paralelogramo seca un par de ángulos opuestos, ese paralelogramo va a ser un rombo. ¿Okay? Entonces aquí nos tendrían que indicar ciertos ejemplos donde nos dicen las medidas de los ángulos. Y si acaso en estos ejemplos o ejercicios de este trabajo no miramos ese tipo de información, donde se trata usando las medidas de los ángulos, entonces este teorema de aquí no lo vamos a utilizar. ¿Ok? Si acaso sí tenemos un ejemplo y a primera vista no tenemos ejemplos de ese tipo en esta página, no vamos a poder usar este teorema. No lo vamos a poder utilizar para comprobarlo. Pero van a haber ejemplos donde sí. ¿Ok? El próximo, el tercero de estos teoremas, dice si un par de lados consecutivos de este paralelogramo son congruentes, el paralelogramo va a ser un rombo. O sea que si diríamos el lado AB y el lado CD son congruentes. No. Dice consecutivos. Entonces los consecutivos serían el AB y el AD. ¿Okay? Si estos dos son consecutivos y son congruentes, o sea que miden la misma cantidad, entonces aquí ya vamos a saber que como esos son paralelos, ¿verdad? El AB y el CD a fuerzas tienen que ser congruentes, pero si el AB es congruente con el AD, el que está marcado azul, entonces todos los lados van a ser congruentes. Y si todos los lados son congruentes, la figura es un rombo. También puede ser un cuadro,
pero definitivamente va a ser un rombo. ¿Ok? Nos faltaría más información para comprobar que también ese rombo es un cuadro. Bueno, el último teorema que vamos a investigar es si el cuadrilátero es a la vez un rectángulo y rombo, entonces es un cuadro. Para que sea un rectángulo, necesita que los 4 ángulos sean rectos. Para que sea un rombo, necesita que los 4 lados sean congruentes. Entonces, la definición de lo que es un cuadro es de que los 4 lados son congruentes y los 4 ángulos son congruentes. Eso es la definición de lo que es un cuadro. Y eso ya lo habíamos investigado anteriormente. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es fijarnos bien en los ejemplos para poder investigar este tema un poco más a fondo. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. Lo primero que podemos ver es que nos dicen que quieren que determinemos si este paralelogramo ABCD con estos vértices en estos lugares es un rombo, un rectángulo o un cuadro. ¿Ok? Entonces, lo primero que investigamos es si acaso es un rombo. Miramos los diagonales y vamos a figurar si son perpendiculares. Entonces, aquí lo que vamos a ver es si son perpendiculares. Primero tendremos que figurar si son congruentes. Entonces, utilizamos aquí la fórmula de distancia. Esta es la fórmula de distancia, que viene siendo la raíz cuadrada de x2 menos x1 cuadrado más y2 menos e1 cuadrado. ¿Ok? Y usando esta fórmula de distancia, podemos figurar la distancia actual del segmento AC, de este diagonal que está señalado aquí de rojo. Y luego determinamos la distancia total del segmento BD, que es el otro diagonal. Y si acaso podemos determinar de que estos diagonales son congruentes, entonces vamos a también poder determinar de que sí son perpendiculares, ¿verdad? Pero primero, lo que hemos visto es que sí son congruentes. Entonces, al ser congruentes, podemos ya decir que sí viene siendo un paralelogramo que también viene siendo un rectángulo, porque los diagonales de un rectángulo son congruentes. Ahora vamos a ver si podemos determinar si es un rombo o un cuadro. Aquí podemos ver que nos indican que si los diagonales son de la misma medida, esta figura es un rectángulo. Después lo que tendríamos que hacer es fijarnos bien en los pendientes del segmento AC, que es el primer diagonal, y el pendiente del segundo diagonal, que es BD, y fijarnos si existe la relación que les había explicado anteriormente, si esto los multiplico, si van a ser iguales a -1. Aquí puedo ver que el pendiente de AC es un pendiente de 0. ¿Ok? Y el pendiente de BD no tiene definición. Por lo tanto, al multiplicar estos dos números, no puedo sacar un -1. Pero lo que sí puedo confirmar es de que si yo tengo una línea horizontal y una línea vertical, esas dos líneas sí son perpendiculares. ¿Okay? Los diagonales, que son perpendiculares, nos indica que este paralelogramo ABCD es un cuadro, que también es un rombo y también es un rectángulo. ¿Okay? Bueno, por favor observen cuidadosamente aquí que aunque haya sacado un pendiente de 0 y un pendiente sin definición, la relación entre los números es de que se fueron volteados, uno es positivo y el otro es negativo. O sea, tengo 0 dividido entre el 8 negativo y luego tengo el 8 positivo entre el 0. Es por eso que estas líneas que son horizontales y verticales también me dan una situación perpendicular. ¿Ok? Lo que estamos buscando al enfocarnos en los pendientes es de que los números estén volteados.
Haz de cuenta, si tú tienes A entre B, el otro pendiente debe de ser B entre A y negativo. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a fijarnos bien en los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver. Ok, entonces aquí lo que he hecho primero es tomé la información de A, B, C y D y en azul saqué el pendiente del segmento AB. Entonces por eso lo hice en azul para que pudieran ver que lo que estoy sacando es el pendiente del X1, Y1, X2, Y2 azul. El pendiente salió que es 1. Y luego saqué el pendiente del rojo, el C y el D, que viene siendo el segmento C y D. Y también me salió 1. Esto lo único que me indican es de que los pendientes son iguales, por lo tanto estas líneas son paralelas. Lo cual es algo que ya me habían explicado. Usando este símbolo me están indicando ya de que esta figura es un paralelogramo. Entonces no tengo que enfocarme en los lados opuestos, que fue lo primero que hice aquí. Pero nomás lo hice para que ustedes se fijaran que los que se tienen que utilizar van a ser más bien los diagonales. Eso va a ser lo importante. ¿Ok? No los lados opuestos. Lo que también podemos enfocarnos va a ser los lados adyacentes para ver si son congruentes. Pero eso tendríamos que usar la fórmula de distancia. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Al calcular los pendientes en diagonal AD, que es el que indiqué en verde, me sale negativo 1. Al hacer el diagonal CB amarillo, me sale también negativo 1. Esto me indica que estos pendientes son iguales, lo cual me debería llegar a explicar de que estas líneas son paralelas. O sea, que hay algo mal. Tendríamos que tal vez poner estos puntos en un plano cartesiano para ver qué es lo que está pasando. Al dibujar en el plano cartesiano me doy cuenta que los diagonales realmente no son AD y CB, sino que van a ser AC y BD. Entonces mis calculaciones están mal, entonces tendría que hacerlos de nuevo. Ahora, tomando un poco más de cuidado con cuáles vienen siendo los diagonales, puedo ver que el verde lo señalé que era el punto C, el rojo, el punto A, así como lo indiqué acá en el plano cartesiano. Recuerden que es muy importante siempre tratar de hacer un dibujo para poder entender un poco más la situación. Entonces aquí ya puedo tener el dibujo correcto y puedo calcular correctamente los pendientes de mis diagonales. El que sale de 0 entre 4, pues viene siendo sin definición, o no, es igual a 0, y es igual a 0. Y el otro, pues viene siendo indefinido, o no solution, ¿verdad? Porque no se puede dividir por 0. Entonces, aquí puedo ver de que sí vienen siendo una línea horizontal y una línea vertical, entonces estos sí son perpendiculares. ¿Okay? Y como si son perpendiculares, este dibujo sí va a poder ser un rombo, un rectángulo, un cuadro. ¿Ok? Entonces tendría que analizarlo un poquito más a fondo usando la información, ya sea sacando la calculación del pendiente o sacando la calculación de la distancia. Tendría que figurar qué es lo que necesito comprobar aquí. Simplemente usando los diagonales puedo comprobar que si los diagonales son congruentes, la figura va a ser un rectángulo. Y para poder determinar eso tendría que usar la fórmula de la distancia. Pero como en este ejemplo lo primero que hice fue usar la fórmula de los pendientes y encontré que sí son perpendiculares, puedo demostrar de que esta adhiere a las propiedades de que es un rombo o un cuadro. ¿Ok? Entonces lo único que me faltaría es determinar si los lados adyacentes también son congruentes para poder determinar si este viene siendo un cuadro. ¿Ok? Entonces hay que utilizar esta información y todas las propiedades indicadas
para poder determinar si este viene siendo solamente un rectángulo, cual sí lo es, pero también si es un rombo. Aquí tendríamos que fijarnos si todos los lados son congruentes y luego si todos los ángulos también son rectos, que sería un cuadro también. ¿Ok? La número 5 nos piden que hagamos una prueba de 2 columnas. No les voy a pedir que hagan la prueba a ustedes. Esto ya lo hemos verificado que sí saben hacer y desenvolver una prueba. Pero les quiero explicar aquí rápidamente cómo es que se hace este ejemplo. Por ejemplo, aquí nos dicen que el paralelogramo RSTU, entonces esto es una parte que está given. Esto ya no lo están nombrando. Entonces, como nos dicen que es un paralelogramo, ciertas cosas van a aplicar. Por ejemplo, las propiedades de un paralelogramo nos indicarían de que los lados opuestos son paralelos y también son congruentes. Y luego nos enfocamos un poco en el hecho de que nos indican que RS es congruente a ST. Y en la figura podemos observar que RS, el segmento RS, es consecutivo a ST. O sea que son segmentos adyacentes, ¿verdad? Entonces, al ser segmentos consecutivos o adyacentes, aplicaría la regla que acabamos de estudiar ahora, que nos indica que si un par de lados consecutivos de un paralelogramo son congruentes, este paralelogramo es un rombo. Entonces se puede decir que sí es un rombo y se da la razón de que los lados son consecutivos y son congruentes, como está indicado aquí. Entonces, esto fue una explicación rápida que podemos tomar todas las propiedades que hemos visto de rectángulos y paralelogramos y rombos y cuadros y enfocarnos solamente en lo necesario. Y esto es lo único que necesitamos para comprobar de que este paralelogramo RSTU es un rombo. ¿Ok? Eso es todo la lección de ahora. Muy buena suerte y nos vemos el jueves.